Y este tema de la intolerancia lingüística, ya ustedes saben que es más importante cada día. Pero tenemos una arma poderosa para combatir la intolerancia y esa arma es nuestro español. Mi madre boricua y mi padre yucateco, que en paz descanse, me criaron en el sur del Bronx. Algunos me llaman Mexirican, otros me llaman Borimex, pero yo prefiero Chica Rica. Mami y papi no me dejaron un carro, mucho menos una casa o un apartamento. Muy pobres eran, pero me dejaron el regalo más valioso de mi vida, el español. Y con ellos aprendí a apreciar los distintos idiomas, las formas de hablar. Además, también de sus compadres de España, de Cuba, de Venezuela. Aprendí la diferencia de ahora y ahorita entre chinas y naranjas. Y después de llegar a trabajar en la UC San Diego, cuando mi comadre mexicana se asustó cuando mi esposo le dijo que no nos fuera a recoger al aeropuerto para que no la cogieran la migra. Entonces yo escribí un artículo que se llama Aquí no se cogen las guaguas. Y existe ese artículo. Y les puedo sí confiar que para mí es muy difícil referirme a insectos como bichos. Me cuesta eso mucho. No saben la diferencia. Ah, no, menos mal. No lo puedo ni decir de nuevo. Mira, el español de los Estados Unidos se caracteriza por variedades que proceden de distintos países y por el grado de contacto lingüístico que hay con otros hablantes. Y según los datos del 2024, hay 68 millones de hispanos aquí. Y hay 8 grupos que tienen más de 1 millón de habitantes. Yo no sé si ustedes aquí en el centro pueden ver esas pantallas. Y esta otra, porque hay muchos detallitos ahí, ¿verdad? Pero ojalá puedan ver esto. En California hay más salvadoreños y guatemaltecos que boricuas. Y nuestro dicho, dime con quién andas y te diré, es un dicho popular, pero yo lo cambio a dime con quién hablas y te diré quién eres. También tengo otro artículo que empieza con ese título. Para subrayar el impacto de los distintos idiomas que abundan en nuestras comunidades, de distintas formas de hablar el español y cómo son evaluados de un punto de vista racista en muchos casos, con muchos efectos dañinos. Estos son los dialectos principales, las zonas de los hispanohablantes en los Estados Unidos. Esto aparece en un capítulo que se llama El español de los Estados Unidos, que acaba de salir en un libro que se llama El español del mundo o algo así. Pero hay 4 zonas principales. En las zonas número 1 y número 4 predominan las variedades mexicanas y centroamericanas, mientras que en las zonas 2 y 3 se destacan las variantes puertorriqueñas y dominicanas. Las cubanas y colombianas prevalecen en la zona 3 y son populares también en la zona en Texas y California y en la 2 en Nueva Jersey y Nueva York. En muchas áreas metropolitanas, más de 3 grupos están en contacto. Es el caso, por ejemplo, en Los Ángeles, aquí, donde más de 4 millones de mexicanos están en contacto con medio millón de salvadoreños y más de 300,000 guatemaltecos.
En la zona 2 en Nueva York, New Jersey, Jersey City, más de 1 millón de puertorriqueños y dominicanos están en contacto con chilenos y costarricenses, más de 25,000 en cada grupo. En la zona 3 en Miami, en Fort Lauderdale, predominan los cubanos y los puertorriqueños en contacto con más de 100,000 nicas, y en todas las zonas somos capaces de adaptarnos a distintas pronunciaciones, especialmente cuando nos casamos y criamos Mexicans, Guatexicans, Dominicans, etc. La mayoría de nosotros hablamos inglés también. El 70 y pico % habla solo inglés o hablan muy bien el inglés. Y estos números siguen aumentando cada año, a pesar de lo que se dice de los latinos. Y ustedes van a ver la U en los latinos, porque otro tema mío, y podemos hablar de esto en las preguntas, es para incluir, para el género inclusivo, yo prefiero la U, no acepto la X, porque la veo como una marca negativa, porque no se puede pronunciar en el español, porque va en contra de la fonología del español también. Y no me gusta la E porque parece mucho al francés. Les amigues, no. Últimamente se han intensificado las demandas para hacer el inglés el único idioma oficial de los Estados Unidos. Estas demandas se basan en una larga historia de intolerancia lingüística. Una de las primeras palabras en inglés que muchos de los nativos americanos aprendieron cuando estaban confinados o internados en los Estados Unidos fue la palabra soap, porque se les lavaba la boca con jabón cuando hablaban su idioma, como el navajo o el hopi. Los africanos esclavizados, a ellos no solamente se les negó por fuerza el derecho de hablar su propio idioma, sino que tampoco se les prometió aprender a leer o a escribir el inglés. Como señala esta varón en esta transparencia, donde habla del America Official Language, yo creo que ustedes entienden el chiste ahí. El idioma inglés se ha convertido en un distintivo de identidad americana para muchas personas, y cualquier cosa menos que fluidez se percibe como una amenaza a la seguridad nacional y a la identidad nacional. Muchos en los Estados Unidos conocemos inmigrantes que fueron golpeados por sus maestros si hablaban español en la escuela. Mi amigo Carlos Vélez Ibáñez, de la Universidad Estatal de Arizona, profe, nunca se olvidará de la paleta con la cual su maestra lo golpeaba si él hablaba español. Quiero saber cuántos aquí han sido amenazados o criticados por hablar español. Deja ver las manos. Bueno, sí, me alegro que no es la mayoría, pero sí tienen esas experiencias. Yo quisiera que apuntaran esas experiencias, dónde y cuándo y qué fue lo que pasó. Me las pueden mandar a mí, porque creo que tenemos que hacer un archivo de ese tipo de cosas también, ¿verdad? Y si ha pasado lo otro, que te han felicitado porque te sabes la letra de una de las canciones de Bad Bunny, me dices eso también. Hay montones de videos de estos ataques. En todos los estados casi de los Estados Unidos ha ocurrido, y en Hawái. El 40%, ya para el 2019, el 40% de los latinos habían experimentado algún tipo de acoso, inclusive agresión verbal. A mí se me dijo una vez en una tienda
la cajera, cuando me escuchó hablando con un trabajador, me dijo, this is the United States, you have to speak English only. Yo no creo que debería decirle lo que yo les dije en aquel entonces. Ahora estoy cambiando, ahora estoy... Eso fue de joven. Algunos ataques, si yo me hubiera querido estar en esta delicatessen en Nueva York cuando este hombre malo. Sí, porque la mamá no tenía el problema ese. Algunos ataques son tan obscenos. Este es un abogado en Nueva York que amenazó con denunciar a los empleados en esta delicatessen porque estaban hablando español, que iban a llamar él iba a llamar a la migra. I pay for their welfare, I pay for their ability to be here, the least they can do is speak English. If they have the balls to come here. Toda esta locura no es nada comparado con estos ejemplos. En el 2022, terribles ejemplos. La Karen y el Ken llaman a la policía para denunciar a trabajadores en el correo porque están hablando español. Llaman a la policía. En Ohio, estudiantes latinas fueron atacadas por hablar español en el autobús escolar. Y lo más horrible fue cuando un hombre en una gasolinera le tiró gasolina a 2 hombres que estaban hablando español en Colorado. Y en Nueva York, en el subway, un hombre en el Bronx agredió a una mujer gritándole insultos antihispanos porque hablaba español y también hablaba inglés por teléfono y la llamó Spanish bitch. Stop speaking Spanish. Esta alarmante fiebre antimigrante actual se entiende que recordamos que los grupos de odio aumentaron durante la primera candidatura y presidencia de Trump, hasta un máximo histórico en los Estados Unidos en las 3 semanas posteriores a las elecciones del 2016. Los crímenes de odio antilatino aumentaron un 176% en este país, en las principales ciudades en los Estados Unidos. Los latinos no fueron los únicos atacados. Mucho incidente antinegro, antimusulmán, antiasiático. Para entender estos ataques de odio, tenemos que destacar 4 problemas principales, porque el lenguaje se ha convertido en una cortina de humo que oscurece problemas mayores de desconfianza cultural y odio racial. Las raíces de la intolerancia lingüística son, primero, que el grupo racial que domina teme perder su poder. Segundo, la raza ha sido reasignada al lenguaje. Es decir, el concepto de la raza ahora se ha sido reasignado al... Y tercero, el discurso de odio de los líderes políticos también ayuda a fomentar esa intolerancia. Y también nosotros somos cómplices. Para empezar con lo primero, para el 2045 no habrá una mayoría racial en los Estados Unidos por primera vez. En los primeros 10 años de este siglo, la población latina creció un 43%. En el 2003, los hispanos fueron declarados oficialmente el grupo minoritario más grande y se proyecta que la población blanca no hispana ya no será mayoría para el 2045. Quienes estudian los principales factores que preceden y predicen las guerras civiles, predicen la posibilidad de conflictos armados en muchas partes de los Estados Unidos cuando esto pase. Y sabemos por el manifiesto del pistolero que masacró a 22 personas en Walmart en El Paso en el 2019, porque él declaró que estaba motivado por cultural reemplacement
y lo que representaba the Hispanic invasion. Obviamente, los que se sienten amenazados reaccionan con controles anti-inmigrantes que incluyen exclusión, deportación, encarcelamiento, violencia. El futuro del bilingüismo se ve afectado porque todo esto envuelve la racialización del español. Cuando en la antropóloga lingüista Bonnie Urcioli explica cómo y por qué la raza se ha redibujado sobre el lenguaje, especialmente después de los avances en derechos civiles que se hicieron en la mitad del siglo pasado, se hizo políticamente incorrecto expresar estereotipos venenosos sobre la raza o la etnia. No podías hablar del cabello de un negro o de los labios de un negro de una forma despectiva, por lo menos no en público, ¿verdad? Hoy día eso ha cambiado tan brutalmente que de la oficina del presidente salió una foto de Obama y su mujer como si fueran monos. Y eso antes no era posible, porque los comentarios negativos sobre la persona se convirtieron en formas de hablar del idioma, de cómo habla la gente, qué habla la gente. Y entonces es más difícil porque nadie puede cambiar su raza. No esperan que cambies su raza, pero sí esperan que cambies tu manera de hablar y tu forma de hablar. Y si no lo hacen, tienes que pagar un precio, porque no se permite ni mezclarlos, ni mezclar las razas, ni mezclar los idiomas, y se exige que el inglés es poderoso. Esto tiene años ya. En el 98, el senador Gingrich, el republicano que era el que encabezaba a los senadores en el Congreso, denunció la educación bilingüe porque decía que teaches the language of living in the ghetto. Aunque ya en el 68, 30 años antes, cuando se aprobó la ley de la educación primaria y secundaria, el primer reconocimiento de las necesidades educativas de los estudiantes con dominio limitado del inglés, se hablaba de decirle, se llamaba a esos estudiantes LEP, a menudo despectivamente llamados leprosos. Y los beneficios de educación bilingüe no se publicaban y no se conocían. Así que cuando el candidato Trump en el 2015 dice, "This is a country where we speak English, not Spanish", y se burló de los hispanos llamándolos bad hombres, y se entiende por qué el inglés ha sido promovido y el español atacado. Y también dijo de nosotros, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Hay 31 estados en los Estados Unidos con inglés como idioma oficial. 7 idiomas distintos se hablan en casa en los Estados Unidos. No sé si ustedes saben cuáles son los 7 idiomas con más de 1 millón de personas, además del español. El chino, vietnamita, árabe, tagalo. No. Francés y coreano, con más de 1 millón, ¿ok? Pero en 28 estados solamente permiten el inglés como único idioma oficial, y California es uno de esos estados. En Hawái se permite otros idiomas, en Dakota del Sur, en Alaska 20 idiomas nativos. Así que al contraste con los Estados Unidos, de los 178 países del mundo, 101 países tienen un idioma oficial, pero también permiten más de uno.
tremenda diferencia, ¿verdad? Oklahoma fue el último estado en aprobar el inglés solamente y utilizó el famoso cartel de la Segunda Guerra Mundial de Tío Sam para convencer a los votantes, "This finger wasn't made for you, press 1 for English". Y la rubia, no tenemos tiempo porque me van a decir que he hablado mucho, pero hay que ver esta que está cantando para decir, "I don't want to press 1 for English, I want only English". Y en el video aparecen íconos, una rubia, la torre de la Estatua de Libertad, el ejército, la bandera norteamericana, todo es parte de esta música estilo del oeste. Y en el 2017, Trump eliminó la versión en español de la página web de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden restableció esa página en el 21, pero esa lista de cosas que no se podían acceder incluía temas como los derechos civiles, cambio climático, la educación, atención médica, y ayuda para los inmigrantes. Todo eso ya no se veía. Y ahora, a las pocas horas de la segunda investidura de Trump, la nueva administración eliminó de nuevo la versión en español del sitio web de la Casa Blanca. Otra vez, en el 2025. Esta es la petición a la Casa Blanca que yo ayudé a formular con otros grupos, grupos nacionales, etcétera, para pedirle e insistir lo que dice abajo. Le instamos a que restablezcan los enlaces en español en whitehouse.gov a fin de confirmar que su objetivo declarado de "To Make America Great" incluye a toda la nación. Pero Trump, para completar, el 1 de marzo del 2025, declaró el inglés el único idioma oficial de los Estados Unidos. ¿Tiene el derecho de hacer eso sin el Congreso? Aparentemente, él cree que sí. Lo más triste de esta orden es que elimina y queda revocada una orden ejecutiva del 2000 que ayudaba a mejorar el acceso a los servicios para personas con dominio limitado del inglés. Ya no se permite eso, eso queda revocado. Tienen el taco Donald Trump. Con unos ingredientes muy importantes, mucha lengua, poco seso y trompita de marrano. Pero también tenemos que reconocer, como el filósofo francés Bourdieu nos recuerda, el lenguaje de la autoridad nunca gobierna sin la colaboración de quienes son gobernados. Y esto es facilitado por mecanismos sociales basados en el desconocimiento. Las formas de hablar de nosotros, de los latinos, mal reconocidas por muchos, inclusive por nosotros mismos, incluye las variedades estándar y no estándar del español de muchos países, el inglés de nuestros barrios, porque yo aprendí un inglés medio italiano, medio judío y afroamericano en el barrio del sur del Bronx, y también obviamente nuestros cambios de código, porque cuando cambiamos y usamos el Spanglish, estamos en contra de esta idea de que los bilingües deben ser como monolingües dobles, que tienen dos lenguas en una garganta, ¿verdad? Y que deben mantener los idiomas separados. Inclusive una organización tan respetada como la Real Academia Española ha vinculado repetidamente el Spanglish con lo que ellos llaman alingüismo, y con el estatus de gueto
y la marginación. Además, en su diccionario del 2013, la Academia definió el Spanglish como, y cito, deformación de elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés. La campaña internacional que el profesor José del Valle y yo iniciamos logró que la Real Academia eliminara la palabra deformación de su definición, pero aún sigue siendo incompleta la definición de Spanglish en el diccionario de la Real Academia Española. Y otro ejemplo de nosotros mismos cómplices, lo vi en la secundaria donde estuve por un año observando a los estudiantes. Esta escuela queda cerca de la frontera de Tijuana, en California. Entrevisté a 20 varones y 23 mujeres, la mayoría, 63% nacidos en los Estados Unidos. Ellos viajan de un lado a otro, son transfronterizos, viven en México y estudian en California. La migra es el término popular y yo digo que parecen actuar como la migra en cuanto al idioma. Porque los estudiantes que forman la migra bilingüe insultan a quienes hablan un español débil, los llaman pochos que hablan mocho. Los que hablan inglés no estándar los llaman gangstas o cholos. A los estudiantes de clase baja que dominan el español no estándar los llaman nacos. Y eso es muy triste porque la palabra naco, usted sabe, es como la N-word en inglés, porque se refiere a un grupo indígena, totonacos, y los están despreciando a los jóvenes que hablan un español no estándar como nacos. Y los que hablan español estándar y provienen de una clase más acomodadas, ellos son los fresas o sociales aquí en este grupo. Al cambiar de un idioma a otro, casi todos los transfronterizos han sido llamados pocho o pocha. Aun cuando ellos mismos denuncian esa práctica mezclando los idiomas, como la estudiante que dijo, pochos are people who speak Spanish and English together y no deben hablar así. Por eso yo les digo, anden con una grabadora para tener estos ejemplos de la misma complicidad y la contradicción que vivimos, ¿verdad? El Spanglish, por un famoso lingüista en el 53, se supone que you cannot change, hijo de mi alma, okay. Menos mal que dije hijo de mi alma y no algo más. They switch you cannot switch in an unchanged speech situation, and certainly not within a single sentence. Pero este joven de 7 años dice, hablando de su papá y del hijo que vino que tuvieron en la casa, I remember when he was born, de su hermanito, que nació bien prietito, que he was real black, and my father said que no era hijo de él because era tan negro. El problema este es un bilingüe, un varón de 7 años que está aprendiendo mucho más que 2 idiomas. Está aprendiendo cuestiones raciales y lo que se acepta y lo que no se acepta. En el bloque de Manhattan, en Nueva York, los niños entre 6 y 12 años que yo estudié por más de un año y después volví a los 10 años, cambiaron 1,685 veces. Ellos andaban con grabadoras cuando estaban en el baño, con sus padres, jugando en la calle, caminando a la escuela, y tengo esas grabaciones de horas y horas. En el 98% de esos cambios de código no violan la gramática ni del inglés ni del español. No son como los jóvenes que yo entrené como voluntaria del
puesto de paz los gringos que después de 2 años en Latinoamérica todavía decían, yo vuelo, compro tiqueto mañana volar. Eso no es Spanglish. Pero estos niños sí saben cómo cambiar de un idioma a otro idioma sin violar la gramática de ninguno de los dos idiomas. Y de eso trata el libro de Growing Up Bilingual. Entonces, ¿qué es el Spanglish? La mayoría de los latinos hablan Spanglish en algunos momentos. El grupo menos propenso es el de tercera generación, porque no saben suficiente español para poder hacer el cambio. Pero, por ejemplo, no eran los niños del bloque, pero después sí. Nosotros, entonces, Spanglish es rule-governed, in-group and informal style of speaking. Y es una forma de decir que somos las dos culturas. Hablamos los dos porque somos los dos. Aquí tenemos una poeta de Los Ángeles, Olga Angelina García Echeverría, que tiene una poesía mucho más larga que esto, que hay que leerla. Empieza con, ¿qué quieren conmigo los puristas? All tongue-tied and sitting proper behind fat stoic dictionaries. Y al lado derecho dice, aquí se le echa de todo. East Lost Attitude, Chile, Chipotle, Chicana Power Fist. Aquí el inglés se quita sus moños, wears caquihuangos, and dances slow motion to oldies. Los académicos me ignoran, los puristas dicen que contamino, Webster y el pequeño LaRousse no me conocen y Random House me escupe. No manchen. Esa poesía es muy buena y deben buscarla, la forma larga es muy buena. El problema es que esa joven sí respeta su habilidad bilingüe, pero la mayoría de los niños, muchos, no quieren hablar español y no quieren aprender español. ¿Cuántos de ustedes conocen a niños que ya no pueden hablar con sus abuelos? Casi la mayoría. Ahí está el dilema, ¿verdad? Porque aprenden los niños cuáles son los idiomas que se evalúan, cuáles son los despreciados. El futuro bilingüe queda incierto por esto mismo, porque sienten presión, como dice esta aquí, esta de 15 años en Texas. They say, you're Mexican, speak Spanish. Le dicen a ella, I'm here now and I'm going to be like the other kids. Quieren ser aceptados. Y saben que el inglés de ellos es criticado y el español de ellos es criticado también. Así que no pueden de ninguna forma. Tristemente en el barrio, en el bloque, cuando yo empecé, los niños, el 99% eran bilingües. Te podían hablar en inglés y en español a los abuelos y a mí, etc. En el 1993, a los 13 años después, solo un 6% eran bilingües, porque ya los otros se habían mudado, eran abuelos, etc. Pero yo entonces le pregunto a los padres que viven en el sur de California, de aquí y de San Diego, a 94 madres y padres, les pregunté si les importaba que sus hijos aprendieran el español. Y me dicen el 98% que les preocupa muchísimo. Y solamente un 2% dijo que no. ¿Por qué quieren que sus hijos hablen español? Porque, más que nada, porque mantiene viva la cultura y también para hablar con la familia y con nuestros otros paisanos y otra gente, ¿verdad? Pero también lo de las oportunidades para el trabajo siempre también surge como una de las razones, pero es la razón principal por la cual los que no quieren que sus hijos o no les importa que sus hijos hablen español, dicen que no les importa, porque el inglés es mucho más valorado, vale más en este país y porque es más importante para el trabajo y porque quieren evitar el estigma de ser hispanohablante.
Y como hoy día, si estás hablando español en una tienda o en la calle, te pueden recoger solamente porque estás hablando español. Eso también hace más problemático esta idea de querer seguir adelante. Y el otro problema es que los padres no pueden contar con la educación bilingüe. En California, solo el 16%, menos del 17% de los estudiantes están inscritos en programas bilingües o en inmersión en 2 idiomas. Este porcentaje es 3 veces menos que el de Wisconsin, 2 veces menos que el de Texas, Illinois y Nueva Jersey. Así que hay que hacer tremenda lucha para insistir en programas bilingües en California. Y ustedes son esa mano fuerte, ustedes son el futuro. Yo no voy a vivir a ver esto cambiar, pero ustedes sí. Y cuento con ustedes. La profesora Gándara explica las ventajas de la educación bilingüe. Los beneficios van más allá de los resultados académicos y del inglés. Incluyen beneficios para el desarrollo de la lengua materna, el funcionamiento cognitivo, y hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de que por qué Reinaldo y yo vamos a sufrir el menos Alzheimer's más lento que nuestro vecino. Ojalá. Los resultados socioemocionales y los socioculturales, y también el futuro empleo e ingresos. Aquí está alguien que conocen. Afortunadamente, muchos latinos y jóvenes y mayores se sienten alentados por la creciente ola de artistas radicales que rompen con la visión del blanqueamiento, que idealiza la blancura y el inglés y la falsa armonía racial. Bad Bunny, que es el más reproducido en la historia de Spotify, está ayudando a que la música en español logre popularidad mundial, y él graba obviamente solo en español. Vamos a ver qué pasa mañana con lo que monte él en el Super Bowl. Pero aquí rapea en el 2020 en una canción que se llama Perdónenme porque por hoy sentirme impotente. Les juro que les amo, siempre estaré con mi gente. Dice malas palabras de Donald Trump, presidente. Ahora ha cambiado últimamente, en los Grammys dice que está por el amor, que el amor hace más cosas que el odio, ¿okay? Pero termina diciendo algo que yo creo que debemos entender y abrazar. Tal vez hoy no cambiemos el mundo, pero mañana haremos la diferencia. El papel del lenguaje es fundamental, porque cada vez que escuchamos otra forma de hablar, es una manera de dejarnos saber que no somos los únicos en el mundo, que hay otras maneras de ver el mundo y de experimentar las realidades. No somos los únicos y debemos respetar y aprender de todas las otras. Y también hay que reformular las palabras de Benjamin Franklin, que preguntó, él dijo que no se debería decir who is he, sino what can he do. Y yo digo que debemos insistir que los estadounidenses no pregunten what language do they speak, sino what are they saying and what are they doing. Porque el sueño norteamericano no se sueña solamente en inglés. Y ya, muchas gracias.